Dice Paola Moss, me pone, Caro con K de kiwi, ¿miedo de qué? ¿A poco te da miedo ser tomada en cuenta para poder elegir entre lo mejor de lo mejor? Paola se refiere a esta parte de la reforma judicial que pretende que se elijan jueces, magistrados y demás por voto popular. Justo mi noticia tiene que ver un poco con eso porque rebota como por muchas aristas. Más o menos, Paola, son como un poquito más de 1,600 cargos los que habría que ser votados con esta propuesta, es decir, entre jueces, magistrados, los locales, los federales, ¿ok? 1,600, vamos a cerrarlos en 1,600. 1,600 cargos que van a ser votados, lo cual significa que yo tengo que leer 1,600 propuestas de 1,600 personas que están aspirando a esos cargos de elección. No, Que y no 1,600 multiplicados por el número de candidatos por cada puesto. O sea, por dale cada que son puesto. 3 candidatos por cada una de esas. O sea, multiplica 1,600 por 3. ¿Neta lo vas a leer? ¿Neta? Entonces, todos esos cargos habría que leer que van a proponer para elegir yo lo mejor de lo mejor. Yo, una persona que cree que fragancia es el perfume que usan los abogados. O sea, yo, en mis manos va a estar decir, ay, este se ve guapo, oye, este se ve buena onda, esta señora se ve que cocina bien. Eso, así voy a votar. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo ni vida de leer las reseñas, ¿cómo se dicen? Las hojas de vida, las propuestas de por lo menos 3,000 para cerrarlo en puestos de elección. Ahora, los jueces y magistrados no son puestos de representación. ¿Qué significa esto? Que los políticos, esos a los que votamos, que nos ha ido tan bien votándolos nosotros, diciendo estos son los buenos, esos a los que votamos son puestos de representación, es decir, un diputado tiene que representarme a mí. Ese diputado, yo quisiera saber si alguien de aquí conoce su diputado local, porque ese es el que me representa y entonces por ese voté, suponiendo que lo Ay, sabe. ¿cuántos lo han de haber El contactado, no? juez, Que es en teoría lo que debes de hacer, obvio, ¿no? porque está en tu cuadrante, está muy cercano a ti, ¿ok? Bueno, los jueces, magistrados y todas estas figuras del Poder Judicial no son cargos de representación porque no me representan ni a mí, ni a ti, ni a Bobby, ni a Vasco, ni a nadie, sino más que a la justicia y a la Constitución. Por eso no tendrían que ser cargos votados como un concurso de popularidad, porque entonces votaríamos como lo hemos hecho y el 2012 no me dejará mentir, cuando un montón de gente votó por Peña Nieto porque tenía un bonito copete. Entonces, ese es el riesgo de las votaciones. A mí no me da miedo ser tomada en cuenta para elegir lo mejor de lo mejor si pudiera tener la conciencia, la capacidad y la información fidedigna para saber que de verdad estoy eligiendo lo mejor de lo mejor. Pero yo no puedo votar quién es el mejor cirujano porque yo no soy Pero, cirujano. pero aparte, Caro, perdóname, pero ese argumento es completamente falaz, porque vos ya fuiste tomada en cuenta, vos elegiste al Ejecutivo y al Legislativo que eligen a los jueces, que para eso los votamos, porque entonces, si nos van a hacer votar todo de lo que no tenemos conocimiento, dispongamos nosotros las leyes, nos juntamos todos a Claro. escribirlas, dispongamos nosotros el presupuesto, nos juntamos entre todos, ya se tomó en cuenta esa opinión. Y además es un sistema que se ha probado que falló en todos los lugares donde se puso el de la votación de jueces. No mejora la calidad de justicia, la empeora. Entonces, no pongan la excusa de que es para tener más poder los partidos que van a meter a los jueces en sus partidos. No es para mejorar la calidad de justicia. No se dejen engañar. No es para eso. No es con ese fin. Perdón, te Exacto, y te interrumpí. puedes enojar lo que sea, Paola Moscaro con K de kiwi vuelve a poner. Es más fácil que aceptes que no tienes la capacidad. Ok, vamos a aceptar que yo no tengo la capacidad y los demás 80 millones de mexicanos tienen la capacidad. ¿Estás confiando en esas personas, en todas esas personas? ¿Crees que tienen la capacidad? Ese creo que es el gran punto y que ahí me va a ligar a mi tema de cómo hemos perdido la capacidad del debate y del contrapeso, cómo hemos perdido la idea de lo que significa un contrapeso y de lo que significa entender las cosas desde otra perspectiva. Va el tema. En La Hora de Opinar, que es un programa de opinión de Televisa, había ciertos comentaristas y analistas que en el lapso de una semana fueron despedidos, 6 en particular,
que fueron despedidos bajo el argumento de reacomodo de sus políticas editoriales, lo cual es muy común en los medios de comunicación, porque a veces no está funcionando algo, porque son cambios que yo particularmente y genuinamente creo necesarios. Creo que debe haber un cambio de estafeta. El Universal, por cierto, hizo un cambio en sus editorialistas y metió muchas voces nuevas, muy diversas. Se hizo mucho pedo en Twitter porque mucha gente decía que estas voces no estaban capacitadas, y cito textual, capacitadas para opinar de ciertas cosas. A mí me pareció un ejercicio bien interesante el que hizo el Universal, de meter voces completamente distintas a las que estamos acostumbrados y acostumbradas a leer en los medios, que son estas mismas personas que durante 40 años nos han dicho las noticias, ¿no? Entonces, de entrada, ese ejercicio me parece valioso. En la hora de opinar, hacen este mismo ejercicio y quitan a 6 colaboradoras y colaboradores, ahorita les digo sus nombres, para renovarlos por otras voces. No fuera tan sospechoso, digamos, o tan el sospechosismo que se deriva de esto, si no fuera porque todas las voces que se quitaron fueron voces que no son aliadas al oficialismo, es decir, voces, como las dice el presidente, detractoras, como dice, cuando no son enemigos. Estas voces que sale su nómina publicada en la mañanera, ¿no? Esas voces que sale tu nómina publicada, esas voces que te investigan, esas voces que te dicen pues quién te paga, y no así a las otras voces que son afines al oficialismo. Entre esas voces está Denise Dresser, Luis de la Calle, Pablo Macluf, Sofía Vázquez, Castañeda y Aguilar Camín. Okay. Bueno, Luis de la Calle se lo veía venir, me imagino, ¿no? A todos, porque decía de la calle en su nombre. Exactamente. Tenía que ser Luis del conservar el trabajo. No, y falló, entonces la culpa es de Luis. La culpa es del padre de Luis. Bueno, perdón. Entonces. No te preocupes. Todas estas voces se van de este proyecto, y a mí lo que me parece particularmente curioso es que quienes entran a reemplazarles, en su gran mayoría, son voces muy afines al oficialismo, a la 4T, a este proyecto de transformación que llama Morena, ¿no? Y que ahora va a tener muchísimo más poder, ¿no? La gran mayoría de las voces, aunque ciertamente se quedan algunas que no, y las voy a nombrar. Y el ejercicio que yo hice fue irme a los Twitter de cada persona y ver qué habían tuiteado, más o menos para ver hacia dónde iba su línea, ¿no? Entonces, en la mesa se queda Blanca Heredia, muy a la 4T, y bueno, y no lo voy a decir yo para que lo busquen. Blanca Heredia, Jesús Silva Herzog, Ana Laura Magaloni, Javier Tello, Vanessa Romero, Carlos Bravo Regidor, Violeta Vázquez Rojas, Lisa Sánchez, Fernanda Caso y Carlos Pérez Ricard. Y el comunicado decía: continúa el debate civilizado e inteligente de las diversas posturas políticas. Y aquí va. Yo creo que lo que están haciendo, más que yo no creo que sea una censura como tal, sino es una especie de alineación, alineando en el sentido de vamos a poner las voces que no han sido críticas abiertamente o tan radicalmente. Es un poco de moderar este asunto, irnos a los terrenos muy moderados, ¿no? Porque son periodistas que si bien algunos han cuestionado a la 4T, no la han cuestionado desde una parte como mucho más ruda o radical, ¿no? Sino profunda, como más moderada, exacto, como más, no me quiero meter en problemas, no digo que no sea un debate inteligente, pero simplemente es como por aquí, para no meterme. Y tener entonces una mesa así de moderada de un lado y de otro, porque también hay muchas mesas en la parte, digamos, de los detractores, que también son igual de moderadas en ese sentido, que solo hablan de lo que está mal y solo hablan de lo que está bien. Para mí, ese es el gran problema de este sexenio, que nos dividió en esas mesas en las que no puede estar interactuando las dos partes. ¿Por qué no puedo tener a una parte que sea muy a la 4T debatiendo con una parte que sea muy en contra de la 4T? Son dos burbujas aisladas, ¿no? Exacto, no tendríamos por qué estar así. Y ahorita por eso lo pongo con Paola, que es el ejemplo más claro. Acepta entonces que no puedes tú. Ya cerró el debate, o sea, ya no hay ninguna argumentación. Y eso fue algo que permeó no solo en las redes, sino que también en los medios de comunicación. Y para mí Televisa marca muy clara su línea, como la ha marcado siempre toda la vida desde que existe. Siempre oficialista. Siempre va a estar al lado del poder, siempre, desde Jacobo. Por eso Molotov hizo No te haga bobo, Jacobo.
porque Jacobo Zabludowski era un tipo alineado como todos los demás que siguieron. Y entonces ahora tienes una mesa muy alineada. Y entonces mi pregunta es, ¿qué no estábamos transformándonos? ¿Qué no estábamos haciendo una nueva forma de hacer política, una nueva forma de gobernar, una nueva forma de... Porque nosotros no somos como los otros y los otros robaron un montón y nosotros no somos así. Al final se convierten en lo que juraron, destruir. Y eso para mí me parece súper desalentador. Y entonces, hasta aquí mi reporte, porque quiero que ampliemos ustedes, les quiero escuchar. Sí, yo lo Dice que Paola quiero que ya se va, ya se enojó. Bueno, chao, Paola. Igual no era con vos, Caro. Hay una que se llama Caro con K de Kiwi en el chat. No era para vos los mensajes. Y yo como quiera defendía a Caro con K de kiwi. Sí, no, igual es una persona horrible, Caro. No, mentira, no la conozco. Le mando un saludo. Paula, no sé por qué te enojaste. Estabas argumentando. No es necesario que uno esté de acuerdo o no. No sé por qué te enojaste y empezaste a agredir. Estaba bueno lo que decías desde el sentido de que despertaba la conversación. No sé por, o sea, no es un monólogo. Justamente de eso está hablando Caro. No tiene que ser un monólogo la discusión pública. Puede haber intercambio de ideas y que no estemos de acuerdo. Nadie te faltó el respeto, te estaban contestando tus argumentos y te enojaste. Bueno, es una pena, la verdad. Yo quiero entender una cosa. En Argentina, sé que ha pasado en muchos países, pero yo voy a dar el ejemplo de Argentina. Los gobiernos históricamente usan los canales de televisión públicos. La TV pública, ATC, ha cambiado de nombre muchas veces, pero hace muchos años se llama la televisión pública, así se llama el canal, ¿no? La televisión pública. Cristina llegó a tener un programa que se llamaba 678, que era un programa de aduladores de ella y extorsionadores de la oposición en una mesa pública de lunes a viernes. Un programa horroroso que era muy famoso o infame. La mañanera, decías tú. De acuerdo de cómo se le quiera ver. Bueno, a eso iba. En México no hay un canal público. Televisa ejerce de canal público en el sentido de que siempre está con el poder, y si es así, ¿es por negocios ulteriores, digamos, porque tienen el fútbol, digamos, porque tienen un montón de inversiones en otras cosas, o directamente hay una pauta del Estado, una pauta económica, ¿no? De publicidad, de propaganda, puesta muy fuerte hacia Televisa para que así sea? ¿Cuál es la naturaleza que lleva a Porque sin duda no debe ser por la opinión pública, porque en un canal privado tendría que tener las dos voces para satisfacer al 100% del público. De hecho, contesta aquí Junior Garza, sí hay un canal público, pero nadie lo ve. Sí tenemos canales públicos, pero sí, no muy, o sea, no funciona. Es el 11, el canal 11. No tiene trascendencia. No tiene mucha trascendencia. Ok. En cuestiones, me refiero, sin menospreciar el jale que se hace en Canal 11, me refiero, no tiene mucha trascendencia en impacto mediático, sí, pues. Claro. Y sí, o sea, Televisa siempre ha sido en cuestiones de pauta comercial, que justo es algo que los medios críticos no han tenido. Es decir, los medios que han sido, por ejemplo, La Jornada, que era un medio súper de izquierda y que ahora es un medio súper alineado al oficialismo, ha tenido y están documentados mucha pauta, mucha publicidad, mucho dinero en publicidad del gobierno, que al final es de donde se sostienen los medios de comunicación, sobre todo los más tradicionales. Se sostienen del dinero de la publicidad, y la publicidad que da el gobierno generalmente es muy buena. El gobierno paga muy bien los anuncios en los medios. Entonces, Televisa lo que tiene y lo que ha tenido siempre es que busca estar siempre bien con el poder para que los contratos televisivos, para que los contratos de publicidad vayan para ellos, que tengan este valor. Entonces, obviamente la opinión va a estar sesgada hacia una comunicación que no incomode al gobierno en turno, para que el gobierno en turno no tenga por qué no pagarte publicidad. Y aquí por acá preguntaban si algunos de los personajes que leí son críticos, o si son críticos, puedes estar de acuerdo o no. Yo estoy en desacuerdo con casi cada una de las palabras que han salido de la boca de casi todos los que están aquí. Estoy completamente en desacuerdo con lo que piensan, pero de eso estamos hablando. El que esté en desacuerdo no significa que ellos estén mal y yo estoy bien. Lo ideal sería que pudiéramos escuchar y decir... Que puedan estar todos, porque si no, no desaparece el mal y el bien si solo hay una voz. Exacto. No hay forma. ¿Por qué piensas eso? Como compadre ahorita. A ver, pero ¿por qué lo ves? Genuinamente, a mí me interesa saber por qué la gente ve de una forma y de otra no. Yo en esta mesa que se rodea de mucha gente así, en la mesa de Latinos, y si la han visto, casi todas las veces vuelvo al mismo punto de, pero ustedes ¿cómo lo están viendo? ¿Desde dónde lo están viendo ustedes? Claro.
porque la mayoría no lo vemos así. Y mi pregunta es genuina en esa mesa. ¿Ustedes les parece obvio? A mí no me parece obvio. Explíquenme por No, y qué a es mucha parte de obvio. México no es obvio. Ajá. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo ni la disposición, incluso ni el conocimiento académico para entender un montón de cosas que están escritas justo para que no las entendamos. Ese es mi punto con los debates que tienen que ser desde estos dos lados, pero sin el insulto y sin la descalificación, porque entonces de ninguno de los dos lados vamos a poder aprender. Creo que ahí para mí está lo desalentador de esto, que no sepamos discutir con gente que no piensa igual que nosotros y que no permitamos escuchar el argumento solamente para saber por qué lo piensa así. Y después seguir en desacuerdo si quieres, pero por lo menos entender desde dónde lo está viendo que nosotros no lo estamos viendo. Yo creo que Totalmente. en este discurso que se usa súper frecuentemente en la política para sacar ventajas en donde las cosas son blanco y negro y son los conservadores contra los fifís y la izquierda contra la derecha y así, se asume o se intenta que nosotros, la gente de a pie, pensemos que quien no piensa igual que nosotros, que tiene como un motivo maligno, ¿no? O sea, que si tú votas por este o por el otro, es porque tú quieres sacar una ventaja y que no te importa que los pobres sean pobres y que no haya medicinas y que tú, entonces, tú quieres esa ventaja y no te importan los demás. Pero pues la realidad es que la mayoría de la gente queremos que a otros les vaya bien y que la gente esté chido y eso es una... Además, esos son conceptos muy nuevos, ¿eh? Lo hemos hablado alguna vez. Laclau, el creador de toda la teoría del populismo, que Mm. plantea esta idea de antagonismos para crecer, eh, desarrolló todas estas posiciones. La política, bueno, ustedes viven una situación muy particular, que es que tuvieron 70 años de un partido único, pero seguramente cuando fue Fox, Calderón, Peña Nieto, incluso, no se vivía en estos antagonismos que eran llevados al grueso de la sociedad y que se sacaban de la discusión del café política. No, en Argentina yo les puedo asegurar que históricamente no era así. Los últimos 25 años se construyó artificialmente hasta que permeó en la Mm. sociedad esta idea de, si no estás de acuerdo conmigo políticamente, no quiero ni que existas, no Sí. quiero tenerte en mi entorno, no quiero invitarte a comer un asado, y que se legitimó. Yo lo escucho ya hace mucho tiempo, pero ahora en México lo escucho, que antes no lo escuchaba, esa idea de no, no, que no venga a comer porque es chairo, o que no venga a comer porque es anti-chairo y me tiene harto. Y no existía eso en nuestras discusiones de seres humanos que no nos dedicamos a la Ay, a política. mi papá hay lugares donde sí ya no lo invitan por Chairo. Exacto, exacto. Y Exacto, y fíjate, no deberían No invitarlo debería de porque creen los ser, no debería de gigantes, no por ser. Chairo. O yo, sea, yo creo que incluso eso ha sido valioso y mi lado, mi pequeño pedazo optimista me dice que quizá ese es el péndulo que va hasta acá y eventualmente regresará, porque me parece muy valioso que justo que se hayan sacado esas discusiones políticas a la calle. Me parece valiosísimo que cosas que no hacíamos en otros sexenios, ahora las estemos hablando. Yo nunca imaginé que iba a estar a nivel de piso discutiendo sobre los jueces y magistrados o sobre el Poder Judicial. Me parece de verdad genuinamente valioso que tengamos en la discusión cómo funcionan los poderes, o sea, cómo es la división de poderes, qué hace cada poder, cuántos senadores hay, cuántos diputados, cómo los elegimos, o sea, eso me parece muy importante. Lo que me parece muy poco, o sea, muy poco leal y muy poco honesto es que haya un desequilibrio en esta información porque desde la conferencia matutina tiene un impacto distinto lo que dicen a un impacto que pueda tener cualquier otro espacio público, ¿no? Entonces, lo que hicieron para mí en este sexenio fue simplificar de tal forma las cosas que la pusieron en la conversación, pero la simplificaron de una forma perversa, en la que no necesariamente es lo que es lo que yo he dicho mucho. ¿Quién quiere que haya más justicia? Ah, pues yo, güey. Ah, bueno, pues vamos a elegirlos por voto popular. Ah, caray, eso no me resuelve que haya más justicia. pero Pues eso, no, Caro, pero pero eso en en la parte, conversación, eso fue lo que permeó y a mí eso es lo que me pero parece eso pasa en parte por lo que yo te digo, porque hay como socialmente construyeron cámaras de eco y no es totalmente. accidental.
como ya ahora no es solo en tal canal de televisión son de izquierda, en tal son de derecha, sino que eso permeó a la vida familiar. Vos en tu casa tenés una cámara de eco, con tus amigos tenés Claro. una cámara de eco. Entonces, no podés ni siquiera plantearte el pensar de, hey, pero quizás no está tan bien esta idea, porque entonces capaz perdés un amigo, capaz no te invitan más a un asado. Entonces, han llevado la discusión a un plano tan chiquito, tan micro, es un micromanagement de la discusión política que hace que a la gente después, cuando echan a todos los periodistas que opinan en contra, le parezca lógico, porque ya se acostumbraron ellos a que en su casa pasa lo mismo. ¿Me No, seguís? y incluso aquí es que estaba leyendo Augusto que dice más o menos lo mismo. Dice, en serio, Caro, ¿te sorprende eso de Televisa? Ya se habían tardado siempre alineados con el poder. No, justo no me sorprende, ese es mi punto, que estamos tan acostumbrados a que no exista, o sea, Televisa lo ha hecho sistemáticamente toda la vida, siempre. Ujú. Lo que yo digo es que ahora lo vemos como algo de que, claro, que se vayan, porque ellos no tienen por qué estar ahí, porque son unos Exacto. conservadores. Es como, no, no Si tendrían que yo no me juntaría a cenar con ellos, ¿por qué los voy a querer escuchar en la televisión? Ese pensamiento no existía antes, porque antes nos sentábamos a cenar con el que pensaba distinto, y ahora no lo queremos hacer, entonces, porque nos transformamos la cabeza a esa idea de antonomasia, entonces nos parece normal. Vivir rodeado de cámaras de eco detiene el progreso, totalmente, total. Lo peor que puedes hacer es escuchar solamente a la gente que piensa como vos, es una paja mental, pero a los políticos les sirve un montón porque le facilita la bajada de línea. Le Además, facilita mucho la bajada de línea. creo que hay una falta, hay un análisis que no se está haciendo cuando estás en una de estas posiciones, que es, ¿qué va a pasar cuando el partido o el movimiento al que yo apoye le toque estar del otro lado de esto mismo que Claro. están construyendo? O sea, ok, ahorita está tu favorito en la silla presidencial y le quitas cualquier tipo de contrapeso, ¿no? Esa persona no va a vivir para siempre, ¿no? Por mucho que mi papá quiera, AMLO no va a vivir para siempre, ni la gente que quiera llevar su movimiento adelante. Y va a llegar alguien con quien no estén de acuerdo, y ese alguien con quien no estés de acuerdo va a tener esa falta de contrapesos y no les va a gustar y no están haciendo ese análisis. Y lo mismo, cuando Televisa cuando haya este cambio de poder y Televisa quite a con quien tú sí estabas de acuerdo y pongan a otros, ahí tampoco te va a gustar. Totalmente. Acá alguien dice, yo me torturo escuchando la mesa de Latinus para no caer en esas cámaras. Es que es súper necesario escuchar al que no piensa como vos. Más allá de que en la mesa de Latinus hay gente que piensa distinto adentro de la mesa. No, Y yo ya le contesté, yo también. Claro, exactamente. ¿Vos te crees que todo lo que dicen a Carol está de acuerdo? Por supuesto que Ustedes no, han para eso visto está ahí. mis caras cuando dicen Pero algo, entonces abren la cámara y yo estoy de que no te pase. Pero es fundamental, o sea, discutir entre los que piensan igual, lo único que hace es generar que no solo que digamos, ay, qué inteligentes somos, sino que se genera más odio porque al otro, esto está muy bien reflejado en la película de South Park, Bigger, Longer and Uncut, en la que muestran ¡Ay! cómo Es hermosa esa construyen película. a Canadá como el Ajá. enemigo y lo construyen tan en blanco y negro que Canadá son palitos que mueven los labios así y no existen como seres humanos Sí, porque lo sí. deshumanizan al enemigo porque todo es culpa de Canadá. Eso ocurre en las cámaras de eco. El enemigo se transforma en una caricatura que no es ni siquiera un ser humano y entonces no vale la pena ni la discusión. Esas cosas pasan cuando nos convencen de que todo es de amigos y enemigos y se fortalecen, por ejemplo, con esto, con echar a todos los políticos que pueden opinar en contra. Entonces me parece gravísimo. Ahora, claro, y Bobby, porque yo no tengo idea, ¿no le redunda esto económico? O sea, ¿Televisa no pierde público por hacer eso? ¿Qué pasa con el público que no está de acuerdo con eso? O sea, ¿no se pierde un público tan... Es que para mí el público de Televisa más bien viene de los programas que hacen. O sea, el público viene por La Casa de los Famosos, el público viene por La Rosa de Guadalupe, y esto es más para ganar ese dinerito político que... Totalmente. O sea, ellos tienen a su público cautivo y de otras además, cosas? y el cliente es el gobierno. Entonces dice, yo ya tengo mi público, ya adecué mi mensaje a lo Está que tú interesante quieres, eso, ¿eh? cómprame a mí.
Sí, yo nunca he escuchado a alguien que diga, oye, voy a informarme objetivamente en Televisa. Claro, Nadie. claro. Nadie. Ahí está, No ahí está está la creado cuestión. para eso. Ujú. ¿Ustedes sabían? Esto es que les voy a contar. Supongo que Caro tiene este dato, pero ahora vamos con el dato de buena noticia porque fracasaron, amigos. Espero que el martes lo hagan mejor. No mandaron ni una buena noticia. Nada. Ni superchats ¿Ustedes mandaron. sabían que cuando se inventaron los noticieros de televisión, que los inventó en Estados Unidos, los inventó la Secretaría de Radiodifusión y era una obligación que tenían que tener los medios para que les dieran la licencia de explotación y era algo que los canales de televisión no querían tener porque perdían plata? O sea, era una obligación porque para poder darte el canal de televisión, que es una cosa pública, porque el aire, la red es pública, para poder comprar un canal de televisión, NBC, CBS, ABC, el que sea, estaban obligados a tener una hora por día a la mañana y una hora por día a la tarde de noticias, para que la gente esté informada, para que sea un servicio público. Descubrieron que era negocio cuando empezaron a vender las noticias, cuando empezaron a vendérselas a los políticos. Ahí descubrieron que los noticieros eran negocio. O sea, la noticia de televisión... Por eso no podemos tener cosas buenas. No podemos tener nada bueno. Esta es la nueva sección de Carol. Por eso no podemos tener cosas buenas. Lo voy a apuntar. Porque me gusta mucho. En este chat no damos ni noticias buenas ni superchats, dicen así. Perdón por ser así, amigos. Son ya sabemos. Público que lo sepa. No, sí, díselos. Oye, alguien sabemos que cuando viene la quincena están dulces y mandan un montón. ¿Saben qué son? Público de chismecito, no me voy a quejar, solo es un análisis. Son muy dispendiosos y entonces nos hacen creer los primeros días de la quincena que nos mandan un montón, nos hacen creer una cosa y después... ¡Wow! Vamos a poder hacer este programa mucho tiempo. Claro, esto sí está funcionando. Y después llega el 28 de mes y estamos arrastrados así en el desierto buscando agua, amigos. Eso es lo que nos pasa. Es correcto, su lectura es correcta.